información para ustedes, queridos adultos mayores que nos están viendo en todo el país. El miércoles es un día clave para saber cuál va a ser el futuro de las jubilaciones. Exactamente, por Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Pichetto, como vos lo dijiste, le había pedido al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, justamente esta sesión extraordinaria que finalmente se concreta el miércoles. 12:25, sí. Hay media hora está sentado para reunir el quórum el y le presidente pueden de la Cámara pedir una pequeña prórroga del tiempo. Pero que se le da la posibilidad, sí. Hay que ver cuántos diputados hay sentados. Yo veo bastante... Ahí al radical lo vi al neurocirujano. Claro, es el que más ha marcado diferencias con el bloque, ¿no? Lo veo medio lejos el número, no es que le faltan 2 o 3, ¿no? Los 110, ¿y cuántos me decís? Bastante... 127 debiera ser. 129. Ah, y hay 111 en este momento, si se sientan un par más. Yo hubiera cumplido años Raúl Alfonsín. Ahí está Monzó. Ahí está de Rosario la doctora Fey, Arroyo. Lo veo el que fue intendente de Florencio Varela, Pereira. ¿Quién entra? ¿Le aplauden a quién es? López Murphy. López Murphy, hablando de radicalismos ayornados, ¿no? No habiéndose conformado el quórum reglamentario, quedan habilitadas las expresiones en minoría conforme al artículo 36 bis del reglamento. La verdad que no era nuestra intención tener que forzar una sesión que terminó siendo en minoría, pero con un quórum bastante cercano al reglamentario para poder empezar a debatir. Nosotros veníamos acá a emplazar a la Comisión de Previsión y Seguridad Social y a la Comisión de Presupuesto para que en un tiempo prudente, que no puede pasar más de 15 días, no hay sector de la sociedad que se haya perjudicado más y no hay sector de la sociedad que tenga que consumir uno de los bienes que más han subido por encima de la inflación, que son los medicamentos. Yo entiendo que la ilusión de gran parte de la sociedad depositada en este gobierno tiene que ver con superar algunos estándares del pasado, así que lo que le pediría es que asumamos asuman ustedes esa responsabilidad y no tratemos de buscar justificaciones en errores pasados para justificar las propias demoras. Mire, presidente, hoy a usted y al oficialismo lo salvaron la fuerza del cielo, que perjudicaron esas lluvias a millones de argentinos y que imposibilitaron que por muy poquitos diputados hoy no tengamos quórum. Estamos anunciando un reglamento general para el empleo de las armas por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad. Los agentes deberán siempre identificarse como tales, dando la voz de alta, diciendo alto policía, alto gendarmería, depende qué fuerza sea, pero hay una excepción que hay que entenderla. Si el agente se da a conocer, pone en riesgo su vida o la de terceros. Si ese agente está rodeado por un grupo de narcotraficantes, de asesinos, de criminales, y da la voz de alto en el momento que está rodeado, puede dar a conocer su posición, y en esa posición los delincuentes saben de dónde sale la voz de alto y matan a la gente de cualquiera de las fuerzas. Hay que tomar el territorio. Tenemos que dominar el territorio. Tenemos que encerrar a los narcos que quedan todavía libres, a los sicarios que son contratados por los narcos. Vos tendrías que haber hecho una separación entre lo que es una asistencia, un programa de asistencia y de darle contención a ese grupo y no mezclarlo con las jubilaciones, porque entonces queda degradado el concepto de la jubilación. Entonces, mi papá y mi mamá tienen la misma jubilación, ¿cómo puede ser? Mi mamá, no trabajó y mi papá sí, y mi papá empezó a trabajar desde muy chiquitito. Bueno, el punto es,
La jubilación de mi papá tendría que estar en una determinada lógica del sistema previsional y la de mi mamá tendría que ser una asistencia. Con las palabras pronunciadas por los señores diputados, se dan por concluidas las manifestaciones en minoría. Muy buenas tardes para todos. Donde no hay grieta en la República Argentina es para hambrear a los jubilados. Pero de eso me voy a ocupar en unos minutitos. Así que espérennos. ¿Sí? Si sos adulto mayor, esperanos porque voy a hablar largo y tendido de los jubilados. Donde sí hay una grieta y muy preocupante en medio de este vertiginoso día es en la última noticia de la tarde y es en el comunicado de presidencia fustigando a la vicepresidenta Victoria Villarruel, porque mañana va a haber una sesión para tratar el DNU 70. ¿Se acuerdan el primer DNU de Javier Milei? Bueno, ahí sí hay una grieta y realmente es preocupante. Antes de ir a Pablo y a Gonzalo, que han traído muchísima información de último momento, déjenme decirles que este episodio que hoy hemos vivido nos hace recordar al de Cristina y Cobos, por ejemplo. ¿Se acuerdan de aquel voto no positivo? Una relación que nunca se remontó en aquella madrugada cuando Cobos evitó prácticamente una guerra civil con el campo al no permitir que prosperara la 125. O me hace acordar a los enfrentamientos que ha tenido Cristina y Alberto durante los últimos 4 años. Ni hablar, en democracia la relación entre los presidentes y los vicepresidentes no ha sido buena. Ustedes saben, el presidente forma parte del Poder Ejecutivo. El vicepresidente encabeza el Poder Legislativo y algunos peyorativamente decían, sirve nada más que para tocar la campanilla. Y en un punto es verdad, porque presiden las reuniones de la Cámara Alta, del Senado de la Nación. Están en la línea de la sucesión. Pero nunca se llegó, me parece, a tanto como para ir para una agenda paralela. Miren, el comunicado dice: preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta. ¿Qué está diciendo Presidencia de la Nación, Javier Milei? Que la vicepresidenta Villarruel tiene una agenda paralela que no ha consultado en medio de lo que es la negociación con los gobernadores por el Pacto de Mayo. Gonzalo Prado, este comunicado es un cimbronazo en la fórmula que gobierna el país. Sí, totalmente. No hay ninguna duda. Y fue un comunicado muy tiempista. Javier Milei esperó a que la promesa que le había hecho la parte mayoritaria del radicalismo del Congreso se cumpliera con la sesión especial que se cayó para presentar una nueva fórmula jubilatoria, y ahí decidió poner primera y marcarle la cancha públicamente a su vice. Pablo, esto, si mañana se realiza, si el Senado mañana sesiona, ¿complica el tema con los gobernadores? Bueno, puede ser, porque pensemos que si hay quórum, si está el número para arrancar la sesión, quiere decir que hay número para el rechazo. Y recordemos que un decreto tiene que ser rechazado tanto en el Senado como en diputados para darlo por caído, pero sería un revés político muy fuerte en medio de las negociaciones por el Pacto de Mayo. Por eso el comunicado, Mariano, le apunta, por supuesto, a la agenda propia que denuncia el gobierno tiene Victoria Villarruel, pero también a los gobernadores en su iniciativa de tratar de tener una agenda, una ley propia de movilidad jubilatoria. Imagínense ustedes que en medio de la negociación con esos diputados, en medio de la negociación con esos gobernadores provinciales, ¿no?, que están tratando de lograr que el gobierno nacional les vuelva a cursar los fondos que han perdido en los primeros meses del año, está el camino hacia el Pacto de Mayo, está el alivio fiscal. Si en medio de todo esto vuelve a escena el tema del DNU y ambas cámaras lo rechazan, ese DNU pierde vigencia y solamente van a quedar los derechos adquiridos que se contrayeron entre el 29 de diciembre y la fecha en que ese DNU puede o no ser derogado por el Congreso. Digo, a nadie le sirve esta historia y se ha generado una grieta que hay que ver qué consecuencias institucionales va a tener.
Porque, atención, esto no es un llamado telefónico del presidente a la vicepresidenta. No es un arreglo en una mesa de decir, mira, hay que ir por acá porque políticamente nos conviene. Esto es una declaración de guerra a través de un comunicado oficial. Por eso hay que ver si una de las partes cede en esta historia. Esa es la grieta menos pensada con la que comenzamos nuestro programa. Pero hay otro ámbito donde no hay grieta. ¿En qué ámbito no hay grieta? Para hambrear a los jubilados. Desde hace 40 años que escuchamos que los gobiernos de turno meten mano en la caja de los jubilados. Ya está en el estudio de A24 la señora Clara Salguero. Para mí, la periodista que más sabe sobre adultos mayores. Hoy la nota con Clara Salguero va a ser distinta. Porque cada uno a su turno, a lo largo de la historia previsional de los últimos 40 años, en cada momento los perjudicados fueron ustedes, queridos adultos mayores. Yo recuerdo aquella Norma Pla que peleaba por los 4.50 los miércoles en la avenida Rivadavia, que hizo llorar a Domingo Cavallo. En ese momento los jubilados cobraban 150 pesos dólares. Hoy, un jubilado de la mínima, y mirá, está ahí, 150 pesos dólares, prácticamente, a ver, no llega a eso, no llega. Digo, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué la política siempre le mete mano a la fórmula jubilatoria? En algún momento se votó el 82% móvil, porque nunca, cuando te jubilás, vas a tener el nivel de ingreso de lo que cobrabas en tu mejor momento de la época económicamente activa. Siempre es un promedio de los últimos 10 años, ahora lo vamos a hablar con Clara Salguero. Y generalmente cuando te jubilás, termina siendo del bruto el 47%, números más, números menos. Ahora lo voy a aclarar con la queridísima Clarita Salguero. Todos los gobiernos quisieron cambiar la fórmula. En su momento hubo una fórmula con Cristina, después se cambió con Macri, las toneladas de piedras del 2017, Alberto dio jubilaciones por decreto. En el medio de todos estos años, yo nunca me voy a olvidar una noche en la disco Pachá. Ustedes dicen, pero ¿Jesse se volvió loco contar esto? ¿Saliste con una...? No. Yo estaba cubriendo una fiesta en la disco Pachá. Y vi a varios señores de traje con una cornetita hacer un trencito, ir tomados de la cintura, iban festejando lo que en ese día se había aprobado. Ese día se había aprobado el régimen de AFJP. Yo, que era un cronista de la madrugada con tan solo 21 años, me pregunté, ¿qué festejan estos señores? ¿Alguien me puede explicar qué festejan? Julio del 94. Festejaban precisamente, julio del 94, yo era cronista nocturno acá. ¿Qué festejaban? Festejaban el gran negocio, señores. Las AFJP fue un gran negocio para pocos. Eso festejaba ese señor de chaleco de tricota con una cornetita que hacía así en la disco Pachá aquella noche. Bueno, tuvimos eso también en 40 años. Por eso, hoy vamos a hablar de jubilaciones en serio. Hoy, ni la oposición pudo, ni el oficialismo pudo, ni un sector del peronismo, ni un sector del radicalismo, nadie bajó a la sesión para comenzar a fijar una fórmula que finalmente indexe, por lo menos por IPC, en la contingencia de una inflación alta, para recomponer los haberes jubilatorios. Bueno, nadie bajó a la sesión especial, el gobierno todavía demora el tratamiento de esto, la oposición no pudo, el gobierno tampoco, y todos se tiran las culpas. Por eso, para hambrear a los jubilados, en la Argentina no hay grieta. No hay grieta. Todos han metido la mano en la caja a su tiempo. Gonzalo. Sí, la sesión de hoy tuvo un condimento en particular, lo habíamos adelantado ayer. La fórmula que quería impulsar el bloque de Hacemos Coalición Federal, en un acuerdo con también el bloque de Unión por la Patria, era retroactiva a enero.
El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, quiere que el nuevo cálculo jubilatorio que prometió mandárselo esta semana a los gobernadores y a los bloques en el Congreso sea a partir de marzo. Esos 2 meses, según dice él, son un misil, un Tomahawk, un Exocet al plan económico, y hubo una decisión de parte del PRO y de parte de lo que antes se denominaba Grupo Malbec, ahora Causa Federal en la UCR, que es el bloque de diputados nacionales que confluyen detrás de Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés y Leandro Esdero, de darle un guiño al gobierno y no acompañar esta iniciativa. A ver, esta fórmula que se pretendía aprobar hoy, sí, ¿no? Atada al IPC, también puede llegar a conducir a una trampa, teniendo en cuenta que el gobierno está arbitrando todos los medios para bajar la inflación. Si en diciembre del 2024 la inflación era 0, ¿qué le íbamos a ofrecer a los jubilados? ¿0? Claro, por eso la fórmula anterior, que era una fórmula que estaba preparada para cuando la inflación empezara a bajar, vos venías con un rezago de 3 meses. Entonces, si vos tenías inflación alta 3 meses atrás, cuando empezara a bajar la inflación, la actualización, la movilidad jubilatoria iba a superar ese dato. Pero bueno, es una discusión eventualmente vieja. Lo cierto es que hay que recordar, hay que retrotraerse a la campaña. Cuando se decía, cuando alguien prometía que el ajuste iba a recaer solamente sobre la casta, y se decía, para realmente ir a un déficit cero, para semejante nivel de ajuste, es imposible no tocar el sistema previsional. Claro. Imposible. Y decían que no, que eso no iba a ser así. Y efectivamente es así. Es decir, parte de la posibilidad concreta de un déficit cero, que es el único encuadre que tiene entre ceja y ceja el gobierno de Javier Milei, tiene que ver con licuar las jubilaciones. Y esto se dijo en campaña también, porque habitualmente, Mariano, se suele decir que Milei dijo toda la verdad durante la campaña, y esto también se le recriminó y lo desconoció en su momento. Déjame criticar un poquitito y si querés lo discutimos. ¿No? Déjame criticar un poquito y discutir, si quieren, la utilización de los fondos para jubilados a diestra y siniestra durante la década de 2010. Claro. ¿No? Cuando había crédito para construir casas, cuidado también con esa utilización. Vos me dirás, bueno, ¿era un plan expansivo? Bueno, ponele, pero siempre la caja de los jubilados. Y el ¿no? Fondo de Garantía de Sustentabilidad nunca creció tanto como en ese momento, que es el fondo contracíclico que tenía efectivamente el sistema. Por eso quería discutirlo con vos, Pablito. Bueno, 21 a 24 minutos. Para nosotros es un placer recibir a Clara Salguero, amiga. Insisto con esto. Para mí, Clarita, vos venís siguiendo hace 30 años el tema de los jubilados y conocés como nadie esta historia. ¿Hubo algún momento en que hubo un esplendor en estos 40 años para los jubilados o no? No. En realidad, buenas noches. En realidad vos describiste bien algunos sucesos. ¿Qué le pasa a la política que nunca la problemática de las jubilaciones y de las pensiones se resuelve? Creo que el primer problema que tenemos es una política. 40 años venimos de democracia, es una de las deudas, de las grandes deudas que tiene la democracia con la gente, la cuestión de jubilaciones y pensiones. No hay empatía, no hay reconocimiento en el otro. El mayor o el jubilado siempre es el otro, no nosotros. Es un tema que es constante en la política. Y además eso hace de alguna manera, cuando nosotros no nos hacemos carne del problema de los otros, que no esté en la agenda como prioridad. Si vos me decís, los jubilados y pensionados han estado en la agenda de la política, sí han estado, pero no como una cuestión prioritaria. Claro. Y cada vez que se les ha planteado un cambio en la movilidad jubilatoria, porque esto lo ha hecho cada gobierno desde el año 2009, es cada maestro con su librito. Y todos le han dicho lo mismo, que se cambia la fórmula para que estén mejor. Y la fórmula fue dejándolos cada vez peor. ¿Y fue bueno que la jubilación sea inclusiva? Es decir, que una persona que a lo mejor no tenía aportes y tuvo que criar a sus chicos y trabajar, quizás más que alguien que salía en relación de dependencia, en casa... Sobre todo mujeres. Mujeres, sobre todo. Tengo una jubilación, digo, ¿esto estuvo bien manejado en un sistema que realmente no es sustentable? No, no estuvo bien manejado. Yo creo, y esto lo digo siempre, Mariano, Pablo, en el Estado protector.
El Estado nunca puede olvidarse de la niñez ni nunca puede olvidarse de las personas mayores. Y cuando se plantean ciertas cuestiones que dejan a la gente grande o a los niños en situación de vulnerabilidad, el Estado tiene que hacerse presente para ayudar. Es decir, que desde ahí apoyo la inclusión, pero no de la manera que se incluyó, porque cuando las moratorias empezaron a estar vigentes en la Argentina, estamos hablando de más de 20 años, no se accedía sin ningún tipo de requisito. Es decir, después se incorpora el tema del socioeconómico, que solo puede acceder a aquella persona que está en situación de vulnerabilidad. Entonces, entraba cualquier persona, si podía o no podía subsistir a la jubilación con moratoria, con el mismo monto de aquel que se había presentado, que había pagado 30 años en tiempo y forma, y aquí es donde se crea la inequidad, el debate y la polémica y el enojo entre los jubilados. Pero Clara, no hay un riesgo ahí en dos sentidos. Primero, desconocer que el sistema jubilatorio es un sistema solidario, sí. Es decir, donde distintas generaciones aportan para ir a la generación que pasa a su momento pasivo, digamos, para poder tener una calidad de vida garantizada. Y segundo, porque si no quedaría la idea de que la culpa de que hoy las jubilaciones sean tan bajas es la de aquellos que, como decía Mariano, y sobre todo aquellas, se rompieron el lomo laburando, no fue por decisión propia, como dijo el presidente, que no quisieron ir a trabajar de una manera formal, sino que hicieron lo que pudieron en muchos casos. Y corregime esto, Clara, eventualmente hoy no cobran la totalidad de una mínima, cobran menos porque se les descuenta efectivamente algo para el aporte. Claro, Pablo, pero en algún momento esa cuota se termina de pagar, ese plan se cierra, que es hasta 60 cuotas, es eso lo que se descuenta del beneficio. No está mal que el Estado incluya, pero lo que sí está mal es que el Estado, por un lado, incluya y por otro lado, no reconozca, no premie. Porque vos, ¿cómo le explicás a una persona que trabajó 30 o 40 años, que cumplió con sus aportes en tiempo y forma, que cobra lo mismo que una persona que no aportó, por distintas razones? Entonces, no son menores las razones. Yo creo que la moratoria desvirtúa. Clara, el esfuerzo de explicación a esas personas es el mismo esfuerzo de explicación que hay que darle a un montón de gente que nunca tuvo ni siquiera la posibilidad de estar allí incluida. Porque si no, da la sensación que todo gira alrededor de la moratoria, y yo entiendo, con mis limitaciones de cómo entiendo el tema, Clara, esto sí. lo digo con mucha honestidad intelectual, digamos, entiendo que el problema es más de base, claro. y no radica estrictamente en aquellas personas que efectivamente accedieron a una jubilación por la moratoria, pero que bueno, no pudieron hacer esos aportes por otra razón. Vos tenés el problema de la disconformidad, el enojo de aquellos que aportaron con los que no aportaron por distintas razones, y además ¿qué se logró con la moratoria? Saturar aún más el sistema, un sistema que financieramente, que económicamente no podía, ya no estaba recibiendo los suficientes aportes de los trabajadores en actividad para subvencionar de alguna manera o pagarle o financiar a tanta cantidad de jubilados. Esto, chicos, nada más. No podemos evitar ubicar acá a los autónomos. También los grandes olvidados del sistema. Los grandes olvidados. A ver, yo tengo una panadería, ¿no? A ver, aporté toda mi vida, ¿no?, al régimen de reparto solidario, y la jubilación es mínima. Digo, sos pobre, cerrás la panadería, te jubilás, sos pobre. Todo el autónomo, casi todos los autónomos se jubilan y terminan con la mínima. Y después ni hablar la litigiosidad de aquellos que quedaron achatados en el tiempo, que han tenido realmente buenas remuneraciones. Acá me parece que los únicos que terminan de alguna manera saldando la historia son aquellos que dependen de cajas provinciales. Y claro, ¿no? Docentes, no sé, Córdoba tiene 82% móvil. Digo, pero después la persona del mundo privado, digo, si vos no tuviste en los últimos 10 años, y ahora me gustaría que lo explique porque yo hice la introducción, sí, te promedian el salario entre los 55, al hombre, 55 y 65 años, y a la mujer entre los 50 y los 60. Bueno, esa modificación se hace en 1994, cuando vos decías que esta gente en Pachá festejaba. ¿Te gustó la metáfora? Sí, la promulgación de la ley. Yo no entendía qué festejaban. Ahí es donde cambia. Se reían, también hacían el trencito, tenían una corneta, no entendía qué festejaban. Claro, se incorpora al sistema de capitalización que se le vende a la gente, sí, como el Oasis, que quien lo vende es el ministro de Economía de aquel tiempo, que era una ley previsional para que cerrara su modelo
lo económico, pero no en beneficio de la gente, me estoy refiriendo a Domingo Cavallo, y en esa reforma que se incorpora al sistema de capitalización cambia el cómputo del haber de jubilación. Hasta ese momento se tomaban de los últimos 10 años para el cálculo los 3 mejores remunerados. Entonces la tasa de sustitución era más acotada, era menor. Y ahora se toman de los últimos 10, los últimos 10. Lo que pasa que, a ver, vos tenés un salario bruto hoy, suponete en tu final de la etapa económicamente activa, suponete que tenés un bruto de 800.000 pesos. Tu jubilación va a ser 400. Quizá un poquito más, depende el año, depende el tiempo, pero sí perdés de tasa de sustitución lo que vos dijiste. La mitad. Es decir, estamos en una situación donde hoy el jubilado de su etapa económicamente activa va a cobrar la mitad. Y aparte tenés otro tema, otra cosa que se reforma el día que esta gente festejaba en Pachá, como vos decís, también lo que pasa un año antes, en el año 93, fue la Ley de Solidaridad Previsional, donde se topean los beneficios de jubilación. Bueno, ahí está. Vos podés aportar y podés ganar un sueldo bárbaro porque tenés una especialización, porque tuviste la suerte de conseguir un buen trabajo. Un cargo gerencial o laburás en un banco y llegás a gerente. No podés cobrar a partir de determinado tope. El beneficio de la ¿Hoy jubilación. el tope cuál es? No, ahora, a partir de este 900.000. mes, 904.000 pesos. Bruto. Bruto, siempre, claro, es bruto. Y el cálculo es del bruto. No podés cobrar más. Si hoy no te descuentan ganancias, porque ganancias sabemos que los mínimos no imponibles están más arriba, ¿qué te descuentan de esos 900? ¿Cómo que ¿Al jubilado qué le descuentan del haber? El jubilado paga ganancias a partir de un ingreso de 8 haberes mínimos. Es decir, que en ese caso es el diferencial. Tenemos 134.000 por 8. Esos 900 los cobra bruto, los cobra tal cual. Sí. Bueno, es muy interesante charlar con Clara. ¿Hacia dónde voy, Agustín? Bien, ahora vuelvo, Clara. Ya seguimos charlando porque Pablo también supongo que tiene más preguntas. Nos está llamando nuestro móvil con Mauro. Hola, Mauro, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos y para todos. Aquí en la puerta del Senado, sí, porque por esa puerta que nosotros estamos observando en estos momentos, hasta hace algunos minutos estaban saliendo los senadores, sí, como consecuencia de la reunión que han mantenido aquí en el Senado. Hago referencia, por supuesto, a la reunión de labor parlamentaria, donde se realizó el análisis correspondiente por parte de los jefes de todos los bloques y las autoridades del propio cuerpo del Senado, y se confirmó que mañana a las 11 de la mañana va a comenzar la sesión, una sesión que se avisora, que se espera que sea bastante larga, bastante extensa, aunque consideran que puede culminar en el día. Y en este contexto, el ítem principal que se trató hoy y que mañana estará la mirada centrada es en el DNU de Javier Milei, en aquel DNU que da ciertas cuestiones económicas, que derogan ciertas cuestiones económicas y que el gobierno impulsó aquel 20 de diciembre. Bueno, mañana, y después de 3 cuestiones que se han retrasado por parte del gobierno, finalmente llamó la vicepresidenta de la Nación, la presidenta del Senado, hago referencia a Victoria Villarruel, y se confirmó que mañana a las 11 se va a estar empezando a tratar este tema, entre otros. En lo que es la orden del día para los senadores, será el último punto. En lo que es para la oposición y para el gobierno, será el punto más importante, el punto neurálgico. De hecho, cuando salían, Mariano, compañeros, diferentes senadores de la oposición, como por ejemplo Pérez Agasti, ¿sí?, que es senadora por parte de la provincia de Mendoza de Unión por la Patria, daban cuenta que tienen los votos como para rechazar este DNU, así que habrá que ver qué es lo que acontece. La mirada puestas aquí en el cuerpo de senadores. Mañana a las 11 de la mañana comienzan a sesionar. Bien, Mauro. Acá Pablo te quiere hacer una pregunta. Pablo. Sí, básicamente tratar de recrear un poco lo que pasó, a ver si la información que nosotros tenemos acá, Mauro, es la que vos tenés allí también. 11 de la mañana, hoy temprano comenzó cerca de las 12, o más temprano incluso, reunión de labor parlamentaria, y en ese momento
entiendo que empezaron a llegar muchos mensajes hacia Victoria Villarroel en redes sociales y en un momento alguien le lee a Victoria Villarroel el comunicado de presidencia, el que vos comentabas más temprano. Yo, el registro que tengo es que Victoria Villarroel lo único que se le escuchó decir fue no está bueno. Y que durante la reunión de labor parlamentaria intentó postergar por lo menos una semana el tratamiento. Tuvo el rechazo de los jefes de los bloques y que hasta hace un rato nada más Victoria Villarroel intentó convencer a senadores referentes provinciales de los espacios provinciales, de los partidos provinciales, para poder tratar de no rechazar el decreto mañana y que eso no lo consiguió también. Y ratifico a Mauro que dice Mauro, es importante. Si están los números para la sesión es porque están los números para el rechazo, si no, no habría sesión. Ojo, porque los senadores representan a las provincias. Que me refiero a los partidos provinciales. Claro, a las provincias, así que atención si no hay algún teléfono que se levanta por parte de los gobernadores, Mauro. Hay que estar atentos allí a las repercusiones, ¿eh? Bueno, volvemos en un ratito allí al Senado de la Nación. Bueno, nos está acompañando Clara Salguero en esta noche. Estamos hablando de jubilaciones después de lo que fue el fracaso de la sesión especial convocada para cambiar la fórmula. Fracaso entre paréntesis, después te explico por qué. Ahí está. No lo vivieron fracaso como un entre fracaso. paréntesis. Ah, ¿no? Ni el gobierno ni la oposición, Coincido ni el con oficialismo Clara. ni la ¿No? oposición. ¿Por qué? ¿No le convenía a nadie la fórmula? No, en realidad la oposición que dijo, no llegamos al quórum, pero logramos que el gobierno, a través del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, comience con el armado de las comisiones necesarias para que le den dictamen al proyecto de ley. Eso fue lo que dijo la oposición. El oficialismo dijo que al no bajar ciertos legisladores al recinto, de alguna manera tuvieron y sintieron el apoyo de los gobernadores. Un dato muy concreto, Mariano, sobre eso. Sí. De hecho, la sesión arranca en minoría. Y cuando arranca la sesión, llegan a 124 diputados y diputadas. Necesitaban 129. Necesitan 129, pero tuvieron 119 a la hora en que tocaba la campana, digamos. Pero lo que decían es, estamos a 124, estamos a 5 de poder forzar una sesión de estas características. Entonces lo vivían como algo importante. Y un dato del radicalismo que me parece determinante. Bajaron 5 diputados y diputadas del radicalismo, el resto no, y lo que denuncia Unión por la Patria es que negoció el oficialismo la presidencia de la comisión, que era para Carlos de Alessandro, de la Libertad Avanza, la negocia con el radicalismo, más específicamente con Evolución Radical. Con un dato, que esa diputada no integraba la comisión. Entonces la comisión, unas horas más tarde, arrancó de manera irregular, sin la presencia de la presidenta que había sido elegida, porque todavía no había hecho el trámite para eso. Lo cual dice, y con esto cierro, que hay en algunos sectores de la política mucha más vocación por no estar cerca de Unión por la Patria que eventualmente por legislar por algo con lo que están de acuerdo. Los titulares de estos últimos minutos, estas últimas horas, hablan justamente de esto que Pablo decía, que el radicalismo, que la UCR se quedó como parte de la negociación con la Comisión de Presupuesto y Seguridad Social en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿y cómo sigue esto? A ver, ¿cuánto van a cobrar los jubilados el mes que viene, los de la mínima? Los jubilados, el mes que viene, a partir del 1 de abril, vamos a ver, porque todos los proyectos presentados por la oposición, Hacemos Coalición Federal, el PRO, Coalición Cívica, que forma parte del bloque de Pichetto, están pidiendo una movilidad jubilatoria que entre a regir a través de IPC mensual en el mes de abril. El PRO pide que sea retroactivo a enero. Eso Caputo no quiere, dice que es a partir de abril y que se dé además, que se dé un plus a todos por única vez, un adicional del 20,6% para compensar enero. ¿Por qué razón? Porque si la movilidad jubilatoria por inflación se aplica a partir de abril, va a ser por la inflación de febrero. ¿Y qué hacemos con enero? Ahora, ¿qué quiere el gobierno? El gobierno quiere, a partir de abril, también actualización en las jubilaciones por inflación, pero quiere lo que Pablo mencionaba ayer o antes de ayer, que yo estaba por Zoom con ustedes, un plus del 10%. No está en discusión el tema de la edad. Sabemos que la edad jubilatoria en el mundo es materia de debate, la esperanza de vida ha crecido. Acá no. La Libertad Avanza, a pesar de la motosierra, de la licuadora,
no ha puesto sobre la mesa el tema de la edad. En algún momento, no recuerdo clara quién, qué sector de la política, había planteado la posibilidad de que sea optativa. Y ahí abría la puerta a que cada persona decida si se sentía lo suficientemente activa, digamos, por decirlo de alguna forma, como para seguir trabajando, teniendo en cuenta que aumentó mucho la expectativa de vida y que no son lo mismo 65 años hoy, 65 años, 50 años atrás. A ver, es la primera vez en la historia de la humanidad que viven 4 generaciones en simultáneo. Claro. Esto te marca cómo ha subido la expectativa de vida en el mundo. Ahora, ¿por qué Argentina o en general los países se rehúsan a cualquier reforma que tenga que ver con cualquier cambio previsional? Porque en general siempre los cambios va en detrimento de la gente y no en beneficio de la gente. Claro. Este es el rechazo. Claro. Ahora, ¿quién no quiere seguir trabajando más tiempo? No, por supuesto. Si está bien. Yo creo que la edad jubilatoria hay que aumentarla, porque la gente vive más y gracias a Dios vive bien. Ahora, empezar una reforma previsional discutiendo la edad es una falta de respeto a la gente. Claro, coincido con vos. Porque tenemos problemas mucho más graves que resolver porque el sistema previsional tiene problemas de base, como decía Pablo hace unos momentos. Un dato, Mariano, que me parece importante, porque en un momento Clara decía, bueno, cada gobierno viene con su manual, cada gobierno viene con su librito, y lo que te dicen en quienes definen o tienen alguna incidencia en políticas económicas es que eso efectivamente es así, porque no es lo mismo si vos tenés un proyecto económico expansivo o si tenés un proyecto de ajuste, no es lo mismo la fórmula jubilatoria para ese proyecto, porque está atado a todo el resto del sistema. Fue macana, fue siempre macana cuando le decían al jubilado, vamos a cambiar la movilidad jubilatoria para que estén mejor. No, las movilidades jubilatorias que implementaron cada gobierno, la implementaron en función de lo que querían pagar o de lo que podían pagar, no este tema de vamos a estar mejor. En el gobierno de Macri le dijeron, cambiamos la ley para estar mejor, y los jubilados y pensionados perdieron 19,5% de poder adquisitivo. En el gobierno de Alberto Fernández le dijeron, no, vamos a cambiar la fórmula de Macri, que Macri había cambiado la de Cristina, para que estén mejor. Perdieron del 20 al 23, del año 2020 al año 2023, un 43% de poder adquisitivo. Pero mira vos, ahí está. A ver, Clara, un tema preocupante para los jubilados de hoy es el aumento de los medicamentos, ¿no? De hecho, es uno de los rubros que se ha enfriado porque la gente no compra esos medicamentos. A pesar de que tengo entendido que hay una lista todavía donde el PAMI los otorga con un 100% de descuento, es decir, gratis. Lo que pasa es que acá, viste, Mariano, hay como una especie de grieta, como una desigualdad, porque aquel afiliado que es afiliado al PAMI es el que tiene mayor cobertura, y el que tiene otra obra social que no es el PAMI tiene que desembolsar más de su bolsillo para poder hacerle frente al aumento de los medicamentos. Y a mí me parece que el jubilado tenga la obra social que tenga, tienen que tener todos el mismo derecho y la misma cobertura. Hoy, si vos tenés una prepaga o estás pagando una prepaga, ¿no tenés el programa del PAMI de medicamentos? No. Es decir, vos hasta esta desregulación, podías tener el PAMI y una prepaga sin ningún inconveniente. Entonces, utilizar algunos servicios de tu prepaga y algunos servicios de PAMI. Hoy no. Con el decreto no. Ahora tenés que elegir entre obra social o prepaga, y la gente va a elegir lo que más le convenga en cuanto a tema de cuota y en cuanto a tema de servicio. La verdad que el PAMI sigue teniendo todavía y aún una cobertura muy alta en el tema medicamentos, pero no olvidemos que el PAMI es una obra social distinta al resto de las obras sociales de la Argentina, porque el PAMI no es una obra social que solo atiende la salud, es una obra social que también tiene el componente social, es decir, que hay contención socioeconómica de alguna manera, además de lo que tiene que ver con la salud. A ver, vos sos una persona experimentada, estás en los medios, siempre has sido apolítica, te conocemos desde el minuto cero. ¿Este gobierno te ha consultado en virtud de todo lo que sabés, del background que tenés? No. No. ¿Los gobiernos te han consultado en estos años para ver qué hacer? No, lo único que recuerdo en los 31 años que llevo en los medios es un tiempo antes que se enviara el proyecto de reparación histórica, ¿te acordás? Sí, en épocas de Macri. Al Congreso Nacional en el 2017. Que era una miseria lo que pagaban. Yo me acuerdo que la reparación histórica
algunas recomposiciones eran de 1.000 pesos, ponele, ¿no? Sí nos convocaron, convocaron específicamente a muy pocos periodistas que teníamos que ver y que estábamos especializados en el ámbito de la seguridad social para contarnos el proyecto que tenían y cómo lo iban a implementar. Pero era a título informativo. Esto estamos pensando, así lo vamos a hacer. Yo fui una de las periodistas que lo que les dijo era que a mí me parecía de alguna manera que eso estaba bueno como reconocimiento, pero que así como lo iban a implementar, iba a generar realmente mucho desorden en los jubilados. ¿Tenés esperanzas de que en algún momento el jubilado va a cobrar un haber digno en la Argentina? No. Es triste, pero creo que por el momento no. No. En la medida que no sea prioritario, que esté entre los temas prioritarios, no. ¿Te emociona? No, me duele. A ver, yo creo en este tema y lo voy a reiterar siempre en el tema de la empatía. Ser grande, y esto lo decía un legislador porteño, Claudio Romero, que si nos está viendo le envío un saludo, un día me dijo al aire, todos vamos a ser grandes, simplemente es una cuestión de tiempo. Y yo agregué, no todos tenemos la dicha de llegar a grandes, no todos tenemos dicha. Yo lo viví en carne propia. Mi marido murió con 54 años y no tuvo la dicha de llegar a grande, de ver crecer a sus hijos, de ser abuelo. Entonces, eso es empatía, darte cuenta que vos podés estar en el lugar del otro y si el otro está mal, ver desde la gestión o desde el lugar que tenés, qué podés hacer. Esto que nosotros estamos haciendo, Mariano, esto que nosotros estamos hablando, debatiendo, contando y demostrándole a la gente que estamos preocupados porque sabemos que nadie vive, ninguna persona puede vivir con 134.500 pesos. Eso es empatía. Eso es sentir algo por el otro, identificarte con el otro. No creo por el momento que eso ocurra. Un placer tenerte acá. Un gusto. Gracias. Clara Salguero con nosotros. Hemos hablado a fondo del tema jubilaciones. Se los adelanté en el arranque del programa. Bajo este tópico que nos hemos planteado hoy, ¿no? No hay grieta, no hay grieta para hambrear a los jubilados. A todos les llega el sayo, a todos. El color político que fuere, ¿no? Nunca han hecho nada por los jubilados. Siempre el tema de los jubilados ha sido un gasto en la República Argentina y cada vez que han reformado alguna fórmula ha sido en desmedro de los jubilados. Ni hablar, nos quedó hablar de los juicios, que prácticamente no se pagan. 82.000 juicios no se pagan, con sentencia, con doble sentencia, con el doble conforme, y no se pagan en la República Argentina. Bueno, 21:49. Hoy ha sido un día intenso de información. Sí. Todavía nos queda el tema del protocolo Bullrich, el protocolo para utilizar las armas. Bullrich no quiere en materia de seguridad que ocurra otro caso Chocobar, ¿no? ¿Lo tenés vos al tema, Martíncho? Sí. Dale, ¿cómo es la historia? Acá está, este es el protocolo, ¿no? Acá está. Acá lo tengo, ¿no? Tiene varios puntos. A ver, contame básicamente de qué se trata. Básicamente lo que hoy anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es la instauración de un nuevo protocolo para el uso de armas de fuego de las fuerzas de seguridad cuando tienen que tener un enfrentamiento con delincuentes. Y lo que ahí establece son las modalidades y las formas en las que los agentes, por supuesto siempre dentro del contexto de actuación de lo que son situaciones que siempre sabemos que se dan en el momento, pueden llegar a utilizar. Siempre una cosa es el protocolo y otra es la realidad. Si querés lo podemos aplicar con lo que es el protocolo antipiquetes. Sí, por supuesto. Que establece determinadas cosas que después sabemos que en la realidad son difíciles de cumplir. Me contaron que hay una parte que dice que si vos estás rodeado de narcos podés disparar sin dar el alto. ¿Es algo así? ¿Puede ser así? No lo tengo muy claro en esa... Dice, cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves, sí o para terceras personas, se considerará que existe peligro inminente.
¿no? En esa circunstancia de peligro inminente se puede disparar, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando el agresor portara un arma blanca o cualquier objeto, eso está bien porque nos remite a Roldán, ¿se Correcto. acuerdan? Lo que fue el tema Roldán. Sí. Que terminó muriendo porque el muchacho casi no pudo desenfundar el arma. ¿Se acuerdan? El policía federal acá en Figueroa Alcorta. Cuando se presuma verosiblemente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, en las siguientes situaciones: cuando ingrese un grupo de 2 o más personas y otro miembro del grupo posea un arma potencialmente letal. Ahí esto es lo que te decía del grupo, ¿no? Después lo que vas a tener es la interpretación de la justicia. Ese es el punto. Ese es el gran punto. Porque claramente, digo, la teoría, como es un protocolo, tiene mucha lógica, pero después están las situaciones reales y concretas. Chocobar, que fue un caso muy discutido, fue condenado. La justicia entendió que Chocobar cometió un delito. Un delito, si querés, menor en términos de pena. Pero en definitiva la justicia lo que dijo es, Chocobar se excedió en su función de policía. Claro. El otro caso que recordó mucho Chocobar ocurrió la semana pasada con la gente de la policía en Lugano, que estuvo detenida, después fue liberada, pero está siendo investigada y está imputada por homicidio agravado. Claro, O sea, cuando después fueron a asaltarla en la estación en Lugano. Tuvo el caso el año pasado, ¿se acuerdan del policía que estaba en la moto? En la provincia de Buenos Aires. Que esperó que los ladrones se alejaran para desenfundar y disparar, claro. En la parada de colectivo. Fue tremendo porque además fue un caso que quedó registrado en cámaras de manera muy nítida. Claro. Ahora, a ver, lo que pasa que, a ver, vamos a poner blanco sobre negro. Hay muchísima gente que considera que la policía tiene que tener un grado de autoridad y de poder en la calle. Porque durante 20 años nos fuimos a otro extremo. Bueno, ese es el punto. A un abolicionismo extremo. Ya no estamos hablando de garantías, que la garantía es la regla. Hay otro punto también que se discutió en el caso Chocobar, y es qué nivel de preparación tienen los policías para enfrentar estas situaciones. Claramente que cuando vos te enfrentás a un delincuente que está armado, si es la primera vez, ningún entrenamiento es como esa situación real, en vivo y que ocurre en segundos. Pero uno lo que espera es profesionalismo de parte de la fuerza. Chocobar tenía 6 meses en la calle. Claro. Y 6 meses de entrenamiento. Tenía 6 meses de entrenamiento y no sé cuánto tiempo porque era un policía local de Avellaneda. Y la policía bonaerense en su momento también tenía un adiestramiento un poco más largo, longevo, digamos. Y en la ciudad de Buenos Aires tomaron eso y lo empezaron a empalmar. Creo que hoy un policía está 1 año y medio, 2 de entrenamiento antes de salir a la calle. Cuando se discutieron las pistolas Taser, que se implementaron en la ciudad de Buenos Aires en determinadas circunstancias, como por ejemplo estaciones de trenes o de subtes, se habló mucho de esta situación, de que las Taser te impedían como delincuente, pero no te mataban. Claro. O sea, se terminaba esa discusión respecto de... Bueno, en esa discusión puntualmente yo siempre digo lo mismo, nunca se fue a terminar en cuestiones ideológicas, más en cuestiones de ciencia. Mira, recuerdo que escribí en su momento, y para generar para generar lo que se llama desfibrilar un corazón o un marcapasos, necesitas, si no me falla la memoria, 400 joules de potencia. Una Taser tiene 15. No tiene forma de generar un cambio en el ritmo cardíaco, pero como se había ideologizado el debate... Sí, después eso cambió porque Bernie dijo que estaba de acuerdo, Aníbal Fernández también dijo que estaba de acuerdo, hubo como un acercamiento, pero claramente llevó mucho tiempo. A ver, voy a atar tu comentario del protocolo Bullrich con lo que vos traes, que es que Córdoba y la ciudad van a mandar policías a Rosario, ¿no? Así es. A ver, hay 3 provincias que ya están en tratativas para reforzar la seguridad en Rosario, para colaborar con el gobernador Puyaro en la lucha contra el narcotráfico. La provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. ¿Y qué van a estar? ¿Como en un comando unificado? ¿Van a funcionar bajo las órdenes de la federal? El detalle técnico no está todavía, porque todavía falta la cuestión legal. Como te adelantábamos ayer, hay una intención del gobierno nacional de enviar al Congreso una reformulación, un cambio de la Ley de Seguridad Interior para permitir, bien marcado, sin que haya un gris, la colaboración entre policías. Que la policía de Córdoba le puede enviar efectivos a la policía de Santa Fe, que la policía bonaerense haga lo mismo con la policía de Santa Fe, de Córdoba o de Entre Ríos. En estas imágenes que estamos viendo, me cuentan que se acordó el envío de 400 efectivos del UTOI a Rosario. Lo que también tiene una cuestión que es, viste, cuando vos decís costo-beneficio.
Sí. Porque yo hago una pregunta y lo dejo en la mesa y me dicen qué les parece. Imagínense que la provincia y la Ciudad de Buenos Aires envían efectivamente agentes a Rosario. Y Dios no lo permita, pasa una desgracia en el conurbano o en la Ciudad de Buenos Aires. Un homicidio en situación de robo. Bueno, pero se supone que... ¿Cómo le explicás a ese vecino? Ningún gobernador va a desproteger claro, claro. ¿Cómo le explicás a ese vecino? O sea, está la cuestión... Pero es la misma lógica del Operativo Sol. El Operativo Sol en el verano tenés saturado... Bueno, pero es en la provincia de Buenos Aires. Está bien. No es que lo mandaste a otro lado. Está bien, pero tampoco estás mandando un número. La fuerza bonaerense tiene 97.000 hombres. Sí, y no la policía de la ciudad tiene 20.000. La policía metropolitana más los 19.000 efectivos de la superintendencia metropolitana. Son 20.000 más o menos en calle que se pueden extender a 27.000. Pero digo, sacás 1.000 hombres, digo, no vas a resentirme, parece. Yo insisto, hay una cuestión de, por eso planteaba la duda, de qué puede llegar a suceder, cómo se lo defiende ante el vecino de cada uno de esos gobernadores. Pero hay un tema de plata, que es lo que más preocupa no a Puyaro, no a Yerllora, no a Kicillof, no a Jorge Macri, sino a todos los gobernadores. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que ayer te mostramos la carta de todos los mandatarios provinciales apoyando al gobernador de Santa Fe y diciendo en la primera línea del primer párrafo, el narcotráfico es un delito federal? Sí. Muy bien. Toda cooperación entre provincias, sobre todo para combatir el narcotráfico en Rosario, necesita de una acción para que se destrabe. ¿Cuál es? Que la Casa Rosada, que el gobierno federal pague los viáticos, pague la comida y pague el alojamiento de todos esos efectivos policiales. Pero con la motosierra de Milei eso va a ser imposible, me pareció. Bueno, pero justamente... O está previsto. Pero esto. ¿por qué es la cuestión? Y nos lo dijo acá el ministro de Seguridad de Santa Fe. Todo el operativo federal que estamos viendo en Santa Fe lo está costeando en viáticos, alojamiento y comida el gobierno provincial, cuando son efectivos federales. ¿Cuál es la disputa? Básicamente es, mira, si nosotros ponemos la plata, el rédito también es nuestro. Claro. No es Patricia Bullrich viene y frena el narcotráfico en Rosario con la nuestra. Eso es lo que va, en palabra más, palabra menos, de forma muy... Bueno, pero la política me parece que tiene que ponerse los pantalones porque esto hoy es de Santa Fe y mañana de la provincia de Buenos Aires. Acá no tendría que haber y pasado de la provincia de Córdoba, cuidado. Tendría que haber discusión de pero por algo hicieron, por algo en esa carta que le mostré ayer, en exclusiva, la primer frase dice: el narcotráfico es un delito federal. Claro. ¿Cómo estuvo el tema hoy en Rosario? Hubo detenidos por hubo amenazas de parte de los monos a estaciones de servicio en Santa Fe ciudad, no en Rosario, no en Rosario. Se estaban esperando la llegada de estos efectivos y ya estaban trabajando los efectivos de Gendarmería y de las Fuerzas Federales que habían llegado esta semana. Pero digo, el normal funcionamiento de la ciudad todavía no está a pleno. Todavía hay una suerte de virtual estado de sitio, toque de queda. Los colegios volvieron, los taxistas estaban levantando el paro, empezaba a tener. Claro. Y es que vos no más allá del miedo y de la situación de extrema gravedad, digo, no podés tener a la ciudad paralizada. Imagino mucha gente necesitará trabajar para vivir. Sí, pero aparte también es una ciudad estudiantil, digo, tenés chicos del interior del país que están allí. Y suena, por ahí es muy crudo lo que digo, y quizás en algún sentido cruel. Si vos frenás la ciudad, ganó el narcotráfico. Pero por supuesto. Bueno, pero que ya ganó el narcotráfico, ya ganó el miedo. Bueno, es decir, pero lograron instalar el miedo en Rosario. Bueno. Acá lo que me parece que tiene que haber, te haría casi como una comparación con la situación económica. Tenés que empezar a ver señales de que mejora. Exactamente. No lo vas a cambiar de un día para el otro, pero tenés que empezar, el ciudadano de Rosario tiene que empezar a ver cosas de que la situación está mejorando. De a poco, pero está mejorando porque esto no lo cambias de un día para el otro. En instantes, aquí en Equipo de Noticias, vamos a charlar con Agustín Rossi. Ex candidato a vicepresidente en la fórmula con Massa, ex jefe de gabinete, ex ministro de Defensa, hombre de la provincia de Santa Fe. Vamos a tener otra mirada. Hasta acá hablamos en estos días con la vicegobernadora de Santa Fe, con el ministro de Seguridad de Santa Fe, con la senadora Lozada. Ahora vamos a tener otra visión. Digo, el peronismo estuvo en los últimos 4 años. Digo, gobernó los últimos 4 años la provincia de Santa Fe con Perotti. Sí. Vamos a ver qué tiene para decir Agustín Rossi, ¿no? Digo, me parece que es una nota interesante que vamos a vivir en un ratito nada más a partir de las 10:30, 22:30 aquí en
en Equipo de Noticias. ¿Tengo para ir a economía ya? No todavía, en un ratito, bueno, en un ratito vamos a estar hablando de economía. Te agrego una cuestión que tiene que ver Dale. con esto que mencionabas de Rossi, que nos puede también ampliar. El peronismo en Santa Fe no es un núcleo duro, uniforme, que va para adelante bajo una consigna como por ahí se piensa. Recordemos que ahí hay un senador, lo hemos hablado más de una vez con Martín, de San Lorenzo, Armando Pipi Traferi, que lo agarraron con las manos en la masa con escuchas. Por el juego, ¿no? Muy legal. Era el hay una peronismo, denuncia penal, digo. Claro, hay una causa penal, sí, claro. Sí, Bueno. sí, también el socialismo está cuestionado. Sí, bueno. También el socialismo, a ver, digo, la política de los últimos 20 años está cuestionada allí. Algunos por omisión, otros por supuestos acuerdos, ¿no? De una zona liberada, de negocios. Yo ayer decía, el narcotráfico no son solo los soldaditos. Ojo con el rosario de financieras que han servido para lavar el dinero. Bueno, y hay una cuestión, en la ciudad, ¿no? hay una cuestión clave que se va a empezar se tiene que definir esta semana, con eso que mencionabas, con la cuestión del lavado, que es lo menor. Bueno, ahora en un ratito me vas a contar, porque el ministro Cunio Libarona envió un paper donde hay proyectos muy interesantes e incluye el tema de la extinción de dominio. Bueno, y la sesión de mañana del Senado, todo el mundo habla del DNU, claramente es el tema político más importante, pero el Senado va a tratar la reforma al Código Penal en materia de lavado de dinero, que es clave para la Argentina por una cuestión económica e internacional. Después, si querés, lo contamos. Lo charlamos porque está el tema de la extinción de dominio, sobre el decomiso narco, que me parece que es interesante y nunca se tuvo una ley así en la República Argentina. Se intentó, pero no se pudo. Bueno, volvemos a la economía, porque seguramente vos sos de clase media y estás en esa clase media que sigue recortando, ¿no? Todos los días viendo y haciendo malabares para llegar a ya no a fin de mes, sino al 20 de cada mes. Está el amigo Roberto Kachanowski, economista, ustedes lo conocen. Hola Roberto, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Me escuchás, Roberto? Ahí estamos, te vemos muy bien. ¿Me escuchás? ¿Te enmute? Bueno, ahora lo vamos a solucionar, ¿eh? Venimos del 13,2 de inflación anunciado ayer por el INDEC. Los alimentos que no aflojan. No, los alimentos que no aflojan. Creo que el ministro Caputo tuiteó sobre 2 cadenas de supermercados que bajaron los precios o están bajando los precios. Ahora lo vamos a charlar. Roberto, ¿me escuchás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Ahora sí, fuerte y claro. Estás tranquilo, no te vamos a hacer enojar. Queremos que hables de economía. ¿Qué te pareció el índice de ayer? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo analizás? Hay varias lecturas, ¿no? Primero, obviamente la tendencia es a la baja del índice. Ahora, hay un dato que no es menor, que cuando vos mirás por regiones, el índice está el índice a nivel nacional, pero después tenés la región pampeana, tenés el Gran Buenos Aires, tenés el noreste, tenés el noroeste, bueno, el sur, etc. Donde más subió el índice de precios al consumidor fue en el Gran Buenos Aires. Y cuando mirás lo que es, qué rubros aumentaron más, alimentos y bebidas aumentó en el Gran Buenos Aires más que en el resto del país, y sobre todo lo que pegó mucho en el Gran Buenos Aires fue el aumento del transporte público. Claro. 20%, 30%, una cosa por el estilo, no me acuerdo ahora el número exacto. Esto viene a cuento por la preocupación de Caputo sobre el tema de los supermercados, ¿no? Claro. Porque en rigor, cuando vos mirás el índice de precios del consumidor desde diciembre para acá, alimentos y bebidas fue el séptimo rubro que más aumentó. O sea, no fue el primero, el que más se disparó según los índices del INDEC, que estoy hablando, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí, ¿cómo? No, Te sí. escucho. No, sí. Estoy pensando que hoy la COPAL, ¿no?, que integra la UIA, a ver, le manifestó al gobierno que no ve con buenos ojos el tema de la importación de alimentos. ¿Recordás que se haya tomado en los últimos 30 años una medida así para tratar de bajar los alimentos? A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Yo estoy a favor de la apertura de la economía, claro, pero para todo. No como mecanismo. La apertura de la economía es
para hacer que los consumidores no sean cautivos de los productores locales que te venden un producto caro y de baja calidad, ¿correcto? Generás competencia. Ahora, hacer eso, previamente tenés que hacer las reformas como para que el tipo local pueda competir en materia impositiva, laboral, etc. Usar la apertura de la economía como mecanismo antiinflacionario es como mínimo un disparate. Ya se ha amenazado en algún momento con este tema. En la época del kirchnerismo se amenazó también con abrir la economía en algún rubro porque se subían los precios. Metalúrgico, ¿te acordás que Cacha, que el ex ministro de Economía, ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, decía que si permitía que China importara chapas, una conocida empresa metalúrgica iba a sufrir una merma considerable de sus ingresos por dumping? Sí, pero bueno, vamos a poner de otra forma. A ver, si vos se la pasó repitiendo Milei la famosa frase de Milton Friedman que dice: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Habrán escuchado repetir esta frase 3 millones de veces. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, si la inflación, como dice Milton Friedman, es un fenómeno monetario, ¿por qué razón abrir la economía? La economía no es para combatir la inflación. La apertura de la economía no es para combatir la inflación. La apertura de la economía es para hacer más eficiente la economía. Entonces ahí te están demostrando que entienden bastante poco de lo que es el liberalismo. O le hicieron poco sobre el tema, ¿no es cierto? Yo te diría que como instrumento que están proponiendo es típico. A ver, Caputo está diciendo hay precios que están fuera del lugar o una palabra por el estilo, ¿correcto? ¿Qué es fuera de lugar? ¿Quién lo define eso? ¿Él? ¿Quién dice si un precio es muy alto o muy bajo? Bueno, algunos hicieron un colchoncito. Pensaron que el dólar se iba a disparar a 1.500, a 1.800 y hicieron un colchoncito, Cacha. Hay que entender eso también. Bueno, pero si esperaron eso es porque el gobierno generó las expectativas de que el tipo de cambio iba a saltar. Claro. Si no, no. Ahora, Cacha, hay una cuestión... A ver, vamos, sí. Perdón. ¿Uno piensa que en la Argentina están solamente los productores malos y en el resto del mundo los mismos supermercados que trabajan en la Argentina y los mismos tipos que venden acá alimentos y venden también afuera son buenos y acá son malos? Vos fíjate, mirá los índices de precios al consumidor y alimentos y bebidas del resto de América Latina. Uruguay, Chile, Paraguay, etcétera. ¿Tienen ese problema? Entonces, a mí no me pueden vender que los productores locales son los únicos malos en el mundo y con todo tengo que abrir la economía. Ahí tenés un problema que ellos están generando expectativas de ese tipo, ¿no? Perdón, te interrumpí en la pregunta, no sé a quién. No, que hay una cuestión que me llama la atención, Cache, por ahí vos podías explicarlo un poco mejor. El gobierno que le pide a las grandes cadenas, ¿no? A los grandes players de rubro alimento que bajen los precios, les habilita a los mismos jugadores la importación de alimentos. O sea, no entiendo cómo puede ser dándole una herramienta a la misma persona que, si vos querés controlar la economía, ya estás teniendo una respuesta negativa de parte de ellos. No sé si me explico. ¿A quién le da la autorización para importar? A la misma persona que está pidiendo ahora que bajen el precio de los alimentos. Sí, ¿vos me estás diciendo a los supermercados o a los productores? A los supermercados, básicamente. Y bueno, entonces, a ver, pero la pregunta es ¿por qué los supermercados pueden importar alimentos? Claro. Y vos, yo, y nos ponemos en una sociedad e importamos alimentos. ¿Por qué tenés que darle un privilegio a uno en detrimento del resto de la sociedad? ¿Qué tipo de liberalismo entiende esta gente? Claro, esa es mi pregunta. Ver, el principio básico del liberalismo es igualdad ante la ley. Claro. No puedo decir, vos podés, vos no podés. Te llevo a otro lado, el tema del dólar, ¿no? Ahora se ha recalentado otra vez el dólar blue, los otros dólares financieros, a partir de la rebaja de tasas de plazo fijo. ¿Te parece vamos camino a la liberación del cepo? Pareciera ser, pero por lo que dice Milei todavía no, que recién a mediados de año, ¿no?
estaría liberando el cepo. Yo lo que no entiendo es por qué no lo liberan ahora. Bueno, ahora volvió a subir un poco, se volvió a ampliar la brecha, pero no sé si llega al 20%, claro. La brecha cambiaria. Entonces, ahí el punto es, hace una cosa. O sea, el tema de el stock de deuda que tenés con los importadores que no les diste los dólares en su momento, eso lo tenés encaminado con el tema de los preal, ¿correcto? Bueno, liberá el mercado de cambio, sacá el cepo y que el importador vas a comprar los dólares al mercado. ¿Cuánto debería subir el dólar? Un 15-20% más, ponele una cosa por el estilo. No se te basta, no te basta hacer la economía por esa razón. No se te escapa. Y claro, porque si no así vos estás haciendo una contracción monetaria muy fuerte, pero no estás permitiendo el ingreso de capitales y a esa contracción monetaria no le estás dando salida de crecimiento económico con reforma laboral, reforma impositiva, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, no estás liberando la economía para que arranque por otro lado. Entonces, vos fíjate hoy que hablas con cualquier productor agropecuario y te preguntale cuáles son las márgenes de rentabilidad que tienen. Sí. Si vos tenés un campo, estos días estaba dando charlas a un grupo de productores. Si vos incluís el campo, la rentabilidad de un productor es del 3% sobre el capital invertido. Menos con bono. No, si lo alquilás ganas una fortuna igual, ¿eh? Bueno, por eso, si vos lo alquilás es una cosa. Ahora, si vos te pones a producirlo... 15 quintales por hectárea si lo alquilás. Sí, más crudo, pero si vos te pones... Sí, ojo que también los precios del ¿cómo se llama? De los granos vienen en baja, lo que sería la... Sí, bajó a 2.70 pero, la soja. Pero de nuevo, yo te digo, a mí me parece que la salida de la Argentina es por el lado de las exportaciones. Y las exportaciones no son solamente soja, trigo, maíz, carne. Exportaciones son también el conocimiento de todo lo que tiene que ver con la tecnología del conocimiento. Claro. Como yo no sé si se los comentaba la otra vez. Sí. Toma el caso de Irlanda y el 50% de las exportaciones son del conocimiento. A mí lo que me preocupa, Roberto, y acá te llevo a un tema quizás bien llano. A mí me preocupa que vos vas imagínate el mejor barrio de Buenos Aires, ¿no? Vamos a ponerle un nombre, el barrio norte. Vos vas a un supermercado y los comentarios en la fila son brutales. La gente muchas veces está contando las monedas para comprar. Ya el tema es que va a la mesa de los argentinos, digo. Esta situación se metió con la mesa diaria de los argentinos. Yo no sé si esto venía pasando en los últimos 4 años. Yo no recuerdo 2002 si fue así, si el cimbronazo del 1 a 4 de 2002 fue así, pero la verdad es que es dramático lo que se vive con el tema de los alimentos. Algo me parece que el gobierno tiene que intervenir. En el 2002 fue muy fuerte, porque acordate que la pobreza saltó al 50 y pico %, ¿no? Claro. Tenías una pobreza fenomenal en ese momento. Más allá de que el Producto Bruto te cayó un 11%. O sea, tuviste una machaza recesión. Que, por cierto, en estos días salieron también los índices de producción industrial y de la construcción y dan una baja muy, muy grande. Mira, el tema de los alimentos tiene que ver, yo te diría que acá el problema básicamente que tenés es que la economía la tenés tenés una profunda recesión, está subiendo las tarifas de los servicios públicos, etcétera, pero no estás liberando la economía, por otro lado, para que tengas actividad económica y te amortigüe la herencia que habías recibido en términos de atraso de las tarifas de los servicios públicos, de déficit fiscal, etcétera, etcétera. O sea que se quedaron en un simple rodrigazo y en un simple, una simple devaluación del gasto público. Claro. De la época de Dual de Remel. Claro, creo que vos el otro día nos decías que no hay un plan de estabilización. El gobierno todavía no ha hecho mano un plan de estabilización. No hay un plan económico. No hay un plan económico. Esto es un título, ¿eh? No hay plan económico, es un título. No hay plan. Vos decís que no. ¿Qué debería pasar para que haya un plan? ¿Cuál es el plan económico? ¿Cómo es un plan económico? Y me tiene que decir...
me tiene que anunciar en forma clara y contundente cuál va a ser la reforma monetaria que va a hacer, cuál va a ser la reforma impositiva que va a hacer, cuál va a ser la reforma del Estado que va a hacer, cómo va a regular la economía. No lo que mandó ahora, que eran 1034 artículos, que había de todo ahí adentro. Vos cuando anunciás un plan económico tenés que ser muy concreto como para que la gente entienda de qué se trata. Claro. Y acá lo que tenés es alguien que todos los días tiene una cosa y después, a ver, vamos a ponerlo de esta forma. Tiene contradicciones tan grandes como la que te estaba diciendo antes. Claro. Se la pasó diciendo, la inflación es un problema monetario, repitiendo la frase de Milton Friedman, es siempre y en todo lugar un problema monetario, y viene y te dice ahora, tengo que abrir la economía para alimentos porque están subiendo más de la cuenta. Entonces, cuando vos decís más de la cuenta, vamos a ponerlo en estos términos. ¿Cómo definís si un alimento está muy, o cualquier producto, subió mucho o poco? ¿Cómo lo definís? Bueno, ahí Roberto, el gobierno no debe estar... ¿Mucho o poco? ¿Qué es mucho o poco? Claro. Bueno, es incomprable. No, si a mí me parece caro determinado producto, no lo compro, qué sé yo. Ahora, el gobierno no debe estar midiendo lo que pasa en la calle, Roberto. Sí, perdona. No, el gobierno con esta medida que toma, que a todos nos llamó la atención que se siente con los supermercados, y planteé esto teniendo la mirada liberal, ¿el gobierno no está midiendo también un poco lo que pasa en la calle? De que no hay plata, de que los sueldos no aumentaron al nivel de la inflación, de que a la gente se le hace cada día más caro comprar las cosas. Bueno, ahí lo que tenés es una caída del salario real, básicamente. ¿Sí? Pero, como te decía antes, volvamos al principio. Yo te empecé diciendo, mira, cuando mirás el índice de precio del consumidor, donde más subió fue en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Las encuestas que vi últimas, donde más le bajan la imagen a Milei es en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Perdón, no en la capital federal, en el Gran Buenos Aires. No sé si vieron encuestas al respecto. Sí. Entonces, me parece que a él le debe estar preocupando que ahí, que es donde él tiene votos como para realmente lograr mantener la presidencia o el respaldo, ahí está perdiendo apoyo por los aumentos que está teniendo en alimentos, pero no solamente alimentos, transporte público, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, tarifa de servicios públicos, luz, gas, etcétera. O sea, vos tenés eso y eso te hace perder, obviamente, empezó a perder imagen en el Gran Buenos Aires, donde había ganado. Yo, si mal no recuerdo, tuvo una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires, digo, ¿no? Ahora, Roberto, usted mencionaba yo creo que tiene que ver, perdona, creo que tiene que ver un poco con lo que estabas planteando recién. Claro. Están viendo que pueden empezar a perder apoyo político, no solo en el Gran Buenos Aires, sino en la clase media. Claro. La clase media la está pasando muy mal. Total. Ahora, usted mencionaba que al gobierno le falta un plan económico, que no ha presentado un plan económico. Si usted estuviera hoy, estoy planteando un escenario hipotético, ¿no?, al mando de la economía argentina, ¿cuáles serían los pilares de ese plan económico, además de, como mencioné hace un rato, el aumento de exportaciones? Y mi punto sería definir una política monetaria, como lo he dicho 1000 veces, hay que quitarle el curso forzoso al peso y dejar que la gente haga transacciones en la moneda que se da la gana. Hay que ir hacia una desregulación de la economía, proponer una reforma laboral que simplemente termine con la industria del juicio, no más que eso por ahora, ¿sí? Tendría que hacer una propuesta de reforma del sistema tributario, por lo menos empezar un camino en ese sentido. En quinto lugar, la propuesta de reforma del Estado. Ahora tenemos, un día te salen con una cosa, con el otra, te cierran el INADI o lo que sea, pero no hay un organigrama de cómo van a reducir el gasto público. El sexto punto sería el proyecto de que Argentina se incorpore al mundo, exporte e importe más. Eso lo va a hacer un país más, que va a hacer que Argentina pueda ser un país mucho más potente desde el punto de vista económico. Y finalmente la propuesta que siempre hago, que es la de terminar con esto de los planes sociales y establecer un subsidio por desempleo y darle capacitación de oficios para salida rápida laboral a aquellos que están recibiendo ese subsidio por desempleo. Pero no podés darle subsidios eternamente a la gente
de lo que llaman subsidios sociales y el tipo nunca labure. Porque entonces estás perdiendo la cultura del trabajo y te vas a la cultura de la dádiva en forma permanente y perdés los principios básicos de la democracia, ¿no? Vos sabés, Roberto, que hoy un sitio de internet, creo que fue La Política Online, publicó una información que decía que Caputo estaba pensando en un nuevo dólar soja, ¿no? Para el campo, para evitar una devaluación o para tener que devaluar los otros dólares, un nuevo dólar soja. ¿Vos pensás que esto es factible para que liquiden finalmente los chacareros? Mirá, lo que puedo hacer es el dólar blend, ese que se llama, que es un 80% por el oficial, 20% por el contado con liqui, que es como te lo aumento 70-30 o 60-40, lo que sea. Y eso le mejoraría el ingreso al productor, obviamente, ¿no es cierto? Ahora, puede hacerlo. Es un parche dentro de la política monetaria. Claro. Y por cambio, tiene que ser uno para ¿Te todos. preocupa los próximos meses cuando todavía no se asimiló el tema de las tarifas de energía, las tarifas de gas, tarifas que todavía no llegaron a los domicilios? Digo, ¿te preocupa el tema de la inflación en ese esquema? Mirá, te va a influir en los índices de precios, pero la ponderación que tiene dentro del índice de precios al consumidor, las tarifas de los servicios públicos, no es tan grande como alimentos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, por ahí no te va a mover mucho el índice de precios al consumidor. Pero la gente lo siente mucho en el bolsillo. No sé si me explico. O sea, vos tomás a la gente que vive en el conurbano y tiene que ir a trabajar. Esa gente tiene que tomar por ahí entre 2 y 3 colectivos por ahí. Claro. O 2 colectivos y un tren o lo que sea. Y eso le influye muchísimo, le pega mucho en el bolsillo. Yo con esto no estoy diciendo que no haya que corregir la tarifa de los servicios públicos, porque antes la financiabas con emisión monetaria, en algún momento vas a tener que corregirlo. Ahora, tenés que corregirlo dentro de un contexto, como te decía antes, de política económica mucho más amplia. Entonces, me preocupa cuál va a ser la reacción social cuando la gente tenga que elegir entre viajar en colectivo o pagar la olla prácticamente. Claro. Porque vas a estar en una situación muy delicada. Claro. Yo creo que el gobierno debe tener conciencia de ese problema. Y bueno, ahí, a ver, déjame que te plantee lo que acaba de salir, que fue esta reacción de Milei contra Villarruel. Digamos, contra Victoria Villarruel y el resto de la oposición que presentaron proyectos diferentes. Una actitud bastante monárquica, ¿no? Como que nadie puede presentar un proyecto distinto a otro. Entonces, cuando vos tenés un personaje, que yo creo que se lo dije la otra vez, mientras vos tengas una persona que no acepte que otro opine diferente, dialogue y tenga puntos de vista distintos, estás en un problema cuando vos sos minoría. Esos lujos se los podía dar Perón porque tenía el 60% de los votos, si querés. Claro. Pero no Milei, que no tiene el 56% por una parte prestada y encima de eso no tiene mayorías en ninguna de las dos cámaras, está en minoría absoluta. Entonces, acá lo que me preocupa es este enfrentamiento que por su personalidad él genera permanentemente con inclusive oposición que podría ser dialoguista con él, como es el caso de Pichetto, Ricardo López Murphy y demás. Lo va a llevar a un callejón sin salida probablemente. Claro. Si yo te vivo insultando y agrediendo todo el tiempo, va a llegar un momento donde no te voy a convencer por más que tengas razón en lo que esté argumentando. La última, Roberto, te vuelvo a hacer la pregunta que te hacía la semana pasada. Hoy, con el diario del día miércoles, ¿ves la luz al final del túnel cuándo? No, yo todavía no la veo. ¿No la ves? Nada. No. No hay ningún brote verde. A ver. Ningún brote verde. No veo, porque no veo cómo va. Acá tenés una mezcla de economía y política, las dos cosas. No podés hacer un análisis separado de las dos cosas, es muy difícil. Claro. Porque vos para poder avanzar en lo económico tenés que tener un contexto político que te dé el respaldo. Claro. Y ese pacto de mayo parece que se está diluyendo, aparentemente, ¿no? Roberto, gracias por este contacto con Equipo de Noticias.
Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias. Roberto Kachanowski charlando largo y tendido sobre economía, ¿no? La economía nos importa, la economía nos marca prácticamente la vida a todos los argentinos. 22-25 minutos. Te quiero contar que la ciudad de Buenos Aires tiene varias actividades para el entretenimiento de toda la familia. Lo primero de ellos, te voy a contar. El sueño de volar llegó al planetario viernes 22 de marzo a las 18 horas y sábado 23 de marzo de 18 a 19 horas allí en Sarmiento, donde está el planetario. Por 3 únicas funciones se proyectará en el planetario la producción Full Dome de origen polaco, El sueño de volar, que se trata de un show inmersivo que muestra una exquisita realización artística, los progresivos avances tecnológicos en la historia de la aeronáutica. Además, reabrió la cisterna miércoles, jueves y viernes de 13 a 18, feriados, cerrado, Moreno 550. Allí el sitio arqueológico La Cisterna en Buenos Aires, el mismo que revela la complejidad urbana y la historia de la ciudad de Buenos Aires. Mirá lo que son esas porcelanas, ahí lo veíamos en la imagen. Y lo último, te invitamos a visitar los parques de Pascua en la ciudad, miércoles 27 de marzo al 1 de abril, en Fernández de la Cruz al 4000 y en Avenida Libertador y Sarmiento. La Plaza Intendente Ciber, el Parque de la Ciudad y la Plaza Ciber se preparan especialmente para recibirte con propuestas, instalaciones lumínicas, huevos de Pascuas y conejos gigantes, talleres y juegos también para toda la familia. Bueno, a ver, más información. Les voy a contar lo que pasa. Ahí está, me ubico. El intendente Fernando Espinosa informó que gracias a cientos de obras hidráulicas realizadas en La Matanza se logró evitar la inundación. No hubo que lamentar evacuados con estas obras. Con el 30% del caudal de agua que llovió ayer, era necesaria la evacuación de gran cantidad de habitantes de La Matanza. Sin embargo, las obras dieron su resultado y La Matanza no se inundó. Allí ustedes tienen la imagen, no concretamente. Y este es el tuit del intendente de La ¿no? Matanza, que justamente está mostrando cómo son los trabajos de preparación, digamos, para saneamiento para las lluvias que lleguen, que van a venir. Recordemos que el alerta meteorológico también es para mañana. Exacto. Se espera que las precipitaciones por lo menos continúen hasta la mañana del viernes. Y recordemos que, como bien dice el jefe comunal, solamente en el día de ayer cayeron 138 mililitros de agua. Milímetros, exactamente, milímetros de agua. Bueno, allí está, Bueno, 28 minutos. En breve llega Agustín Rossi, sí, para hablar con nosotros. A ver, es importante escuchar la palabra de Agustín Rossi, porque es otra campana del tema de lo que está asolando a Rosario, a la provincia de Santa Fe. El gobierno de Perotti estuvo en los últimos 4 años y realmente hubo una suerte de retroceso en materia de seguridad. Durante el gobierno de Lifchit hubo una baja de los homicidios. Después eso se discontinuó, ¿no? Durante el gobierno en la Casa Rosada de Alberto Fernández. ¿Qué pasó en los últimos 4 años? Bueno, en instantes Agustín Rossi charlando con nosotros. Me parece que va a ser un testimonio clave también, ¿no? Sí, porque él vivió de cerca esa interna. Recordemos que enfrentó a Perotti en 2021 con la veña de Alberto Fernández versus el entonces gobernador y Cristina Fernández de Kirchner. Conoce el tema, tiene una postura al respecto. Y también es importante ver qué dice sobre el rol que tuvo el peronismo. Recordemos, vos mencionabas, ¿no?, la seguridad con Perotti. Sí. A Marcelo Saín, que era el secretario de Seguridad, el ministro de Seguridad, no lo echaron de su cargo, no le echaron por las políticas que había tomado, no le echaron por la forma en la que combatió el narcotráfico, lo echaron por 5 tweets. Claro, por las bravuconadas en o Twitter sea, y demás. Y sumo 2 cosas a la que dice Gonza, Mariano, que es que fue ministro de Defensa, cuando se está hablando efectivamente de los militares, darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas en esta situación, y fue jefe de gabinete en un momento en que también se convocaron a fuerzas federales para que den una mano en lo que estaba pasando efectivamente en Rosario, además de vivir en Rosario. Agustín Rossi, ex candidato a vicepresidente de la Nación. Exactamente. Bueno, y alguien también que ha estado de alguna manera en la política de Santa Fe, ¿no? Digo, cuando en los últimos días hemos visto que de distintas facciones políticas comienzan a tirarse los dados de cómo arrancó esto, ¿no? Bueno, ¿en qué contexto arrancó Él fue esto? candidato en uno de los peores momentos de la relación del peronismo con el campo, en 2009, que
recuerdo la imagen de estaba él con su hermano arriba de una chata, de la caja de una Le chata. tiraron huevos. Y le tiraron huevazos. Sí, me acuerdo de eso. Exactamente. Un momento horrible fue. ¿No? Sí. No, pero te da la pauta de cuánto tiempo hace que Rossi está en la política santafesina y lo que la conoce. O sea, una persona que puso el pecho en el momento, si vos querés, o la cara en el momento más difícil para el peronismo en esa Y provincia. sumo que ese episodio debería habernos llamado la atención de qué es lo que estaba pasando con la emoción violenta como manera de acumular política. No lo vimos en ese, pero si vos lo ves en perspectiva, las cosas que pasaron después e incluso las que pasan ahora fue un dato importante. Bueno, Fue de un lado y de otro había No, por emoción eso fue violenta. un quiebre muy Yo me importante. acuerdo cuando desplegaban a los grupos camioneros para agredir también en el conflicto con el campo. Fue muy particular el conflicto con el campo. Sí. ¿Está ya Agustín Rossi? ¿Lo tenemos? Estamos tratando de tomar el contacto allí con nuestro técnica para poder charlar con el ex jefe de gabinete, ex ministro de Defensa, ex candidato, como muy bien decías, a la vicepresidencia de la Nación, para ver cómo está viviendo estos momentos aquí en Rosario. Ya está Agustín Rossi. ¿Cómo le va, Agustín? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando en Santa Fe en estos últimos días? Bueno, la situación en Rosario es una situación muy grave, ¿no? Cualquier calificativo superior al que dije recién también vale. Sobre todo porque en estas últimas semanas lo que hemos visto es la cara más cruel del delito narco, que son las víctimas inocentes. Y eso ha generado una situación de miedo, de incertidumbre, de pesadez en el conjunto de la sociedad rosarina por sobre todas las cosas, ¿no? Agustín, no es un problema que viene ¿hubo un poco retroceso tiempo, en los últimos 4 años a partir de que el gobierno central no tenía un despliegue federal fuerte allí en su provincia? No, para nada. No. La verdad que no. La presencia de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe siempre fue, durante nuestra gestión, una presencia importante. Reforzamos, sobre todo en el último año. Usted se recuerda que el anterior hecho que generó mucho... Sí, no, antes de eso, el anterior hecho que generó mucho impacto fue la balacera sobre el supermercado de la familia Messi, Rocuso, ¿no? De la esposa de Lionel Messi. Así que teníamos una buena cantidad de efectivos federales, y de hecho sobre el final del año, sobre el final de la gestión, se habían empezado a bajar los homicidios. Pero lo que pasa es que esto es un tema que se necesita, decisión política, permanencia en la decisión política, articulación entre fuerzas federales y fuerzas provinciales, articulación con la justicia federal, la justicia provincial, el Ministerio Público de la Acusación. Así que, y me parece que sin ninguna duda que eso es el camino. Lo que pasa que, que una situación como la que tenemos ahora, en donde aparece un claro desafío a la institucionalidad, la obligación mía como dirigente político y como ciudadano de Rosario es apoyar la institucionalidad, y que eso incluye el apoyo a la actuación del gobernador. En eso toda la dirigencia política de la provincia de Santa Fe está en ese mismo camino, digamos, ¿no? Claro. Sí creo la política de seguridad tiene que ser una política efectiva y menos efectista, digamos, ¿no? Me parece que sabemos que no hay que gritar los goles antes de tiempo, sino que por el contrario hay que ir por un camino de mucha prudencia en cuanto a la comunicación. Yo estoy de acuerdo con que hay que ser severos en todo lo que significan los institutos penitenciarios, porque la realidad es que parte de las operaciones se diagraman desde allí. Una de las organizaciones narco más importante de América Latina es el Primer Comando Capital, que nació en Brasil y nació en una cárcel. ¿Le gustó la foto a lo Bukele? ¿Le gustó la foto a lo Bukele que publicó? No es un problema de gustarme, me parece que fue una equivocación, ¿no? ¿Por qué? Fue una equivocación porque me parece que lo que decía anteriormente, que las políticas tienen que ser políticas efectivas y no efectistas, ¿no? Lo mismo sucedió. ¿En dónde queda hoy con la situación que tenemos el discurso
del presidente de la Nación el 1 de marzo diciendo que había bajado el delito, los homicidios en Rosario en el mes de febrero, ¿no? Yo creo eso, creo que además no hay que hacer carranchismo político. Por suerte no ha sucedido, salvo el presidente, que permanentemente agrede a alguien o tratando de imputar a alguien, no fue así. Yo me acuerdo que yo era jefe de gabinete cuando fue lo de la balacera ante el supermercado de la familia Rocuso, pero me parece que el camino es ese, el camino de fortalecer, y después hay algunas cosas que yo quiero advertir, ¿no? Si el plan económico del gobierno va hacia la dolarización va a convertir a la Argentina en una panacea de las organizaciones narco de toda América Latina. Porque ¿cómo funciona el negocio? El negocio narco funciona con que el narcomenudeo se paga en pesos. Ahora, usted después la droga la tiene que comprar en dólares. Entonces, esos pesos lo tiene que transformar en dólares en algún momento. Y entonces, allí hay un eslabón, que es el eslabón que permanentemente está investigando a veces la Justicia Federal, a veces la UIF, el organismo que persigue el lavado de dinero en la Argentina. Si eso no es así, se pierde la posibilidad de seguir la ruta del dinero, que es una de las maneras de desbaratar todo lo que significan las organizaciones narco. Mire, yo lo dije en la campaña electoral, pero más importante que lo haya dicho yo, lo dijo el presidente Noboa de Ecuador, que es un dirigente de derecha, de centro derecha, cuando hubo ese fuerte conflicto hace un par de meses en Ecuador, lo dijo claramente: la dolarización dificulta el combate contra el delito narco. Hay una pequeña diferencia que hay que remarcar entre Argentina y Ecuador, es que Ecuador ya es una ruta de envío de cocaína hacia el principal país consumidor del mundo, que es Estados Unidos, y Argentina, por lo que demuestran las investigaciones criminales, es un punto de partida de la cocaína hacia Europa. O sea, aun cuando Argentina se dolarice, no está tan cerca de un consumidor tan grande como es Estados Unidos y el caso de Ecuador. Esa diferencia hay que hacerla en el planteo. Comparto. Simplemente dije que si usted dolariza, lo que va a generar es mayor facilidad o lo digo al revés, con la dolarización, las dificultades que tienen los investigadores para ir detrás del recorrido del dinero narco, de la ruta del dinero narco, es mucho más difícil. Esto es lo que digo porque el eslabón donde usted puede penetrar es mucho más, desaparece claramente, porque si usted dolariza, el narcomenudeo se hace en dólares también, digamos, ¿no? Entonces no necesita de esa situación. Y lo otro es que yo lo digo con claridad también, digamos, sé que quizás hoy el debate sobre Estado presente, Estado ausente, si el Estado se retira de determinados barrios en la ciudad de Rosario o en cualquier ciudad importante, lo que se retira el Estado avanza al narco. Claro. Esto también es, y me parece que estas cosas también tienen que estar puestas en el debate, porque el combate contra el delito narco es multiagencial, multicausal, por decirlo de alguna manera. Agustín, en función de su experiencia como ministro de Defensa, además de dirigente político de la Argentina, porque esto, lo que le voy a preguntar, atraviesa a cualquier espacio, a cualquier dirigente, pero sobre todo teniendo en cuenta cómo usted conoce las fuerzas. ¿Qué opinión le merece la posibilidad concreta? Así lo ha dejado entrever el propio presidente, queriendo enviar una ley al Congreso de intervención, no ya de apoyo de las Fuerzas Armadas, sino uno entiende que lo que está buscando el gobierno es un apoyo en combate. Bueno, yo estoy en desacuerdo por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque no se ha visto lugares en donde la participación de las Fuerzas Armadas haya sido virtuosa. Por el contrario, en general, lo que ha generado es un aumento de la espiral de violencia en esas sociedades. En segundo lugar, porque la Argentina tiene un sistema de fuerzas de seguridad con fuerzas intermedias. Ahora explico qué son las fuerzas intermedias, que quizás otros países de América Latina no lo tienen. Tienen, por ejemplo, el sistema de guardias nacionales. ¿Qué son las fuerzas intermedias? Son fuerzas de seguridad militarizadas, es decir, fuerzas de seguridad
que en algún momento de su historia o en su propia formación tienen componentes militares. Ustedes recuerden que la Gendarmería, anteriormente a ser una fuerza de seguridad autónoma, era parte del ejército argentino, y que la prefectura, anteriormente de ser una fuerza de seguridad autónoma, era parte de la Armada Argentina. Entonces, la Argentina tiene fuerzas intermedias, es decir, fuerzas de seguridad militarizadas. En tercer lugar, la Argentina tiene multiplicidad de agencias de seguridad. La Argentina tiene cuatro fuerzas federales, las dos que nombré, más la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y tiene todas las policías provinciales. Para tener dimensión de la cantidad de hombres que tiene cada una, si no me equivoco, pues no tengo con seguro, pero la policía bonaerense tiene alrededor de 50.000 hombres. La totalidad de las Fuerzas Armadas, las 3 Fuerzas Armadas repartidas en todo el país, tienen o sea que en términos de cantidad, y en términos de saber operativo, por decirlo de alguna manera, no habría razón, digamos, por qué involucrar a las Fuerzas Armadas. ¿Eso es lo que está diciendo? No, lo que quiero decir con claridad, si nosotros, si usted quiere poner más hombres y mujeres en el combate contra el delito narco, fortalezca las fuerzas de seguridad que están preparadas para eso. Claro, ahora digo, está bien, Agustín, pero aumente la cantidad de gendarmes. No es una situación a todo aumente la nada. cantidad de gendarmes, Pero digo, no es una situación a todo nada la que se está viviendo. Digo, Santa Fe me parece que... bueno, pero usted tiene que actuar con eficiencia. Está bien, lo que no pero puede digo, mandar pero es las Fuerzas Armadas, digo, las son Fuerzas hombres Armadas, que están preparados, son gente que se entrena, gente que está en guarniciones. Digo, está bien, no hay hipótesis exterior porque la Argentina es un territorio de paz, pero tiene este flagelo, el narcotráfico es un flagelo. Digo, si no vamos a poner toda la carne para el asador, digo... ¿Por qué tiene...? Pero yo le intento explicar, digamos, ¿no? ¿Por qué usted está seguro que involucrando al ejército en el combate contra el delito narco eso va a ser virtuoso? No, pero a lo mejor el ejército tiene que ir a las fronteras, como fue en la época de Garré, que estaban en las fronteras. Si los hombres no están preparados, ni la formación de los hombres de las Fuerzas Armadas está preparado para combatir el delito organizado como puede ser el delito narco. Esto es lo que yo digo. Me parece que lo que se está tratando de buscar es una salida mágica, digamos, ¿no? Voy a colocar al ejército en esta situación y con eso voy a resolver el problema. Lo que yo digo, y mi opinión es, los argumentos que di anteriormente tienen que ver no con argumentos ideológicos, si se quiere, que además puedo decir que ideológicamente no estoy en contra, sino con cuestiones efectivas, concretas, que tiene claramente la Argentina, por lo cual yo creo que no daría resultado. Digo, en Rosario tenemos un problema grave. Ahora, las fuerzas de seguridad, ni las provinciales ni las federales, se han visto sobrepasadas por las organizaciones narco. No hay un campo de batalla, no hay un lugar donde haya combate. De hecho, ustedes saben que creo que en los últimos años han fallecido en situaciones de enfrentamiento muy pocos policías. Yo recuerdo uno hace un par de meses atrás. Perdón. Un par de meses atrás. Entonces, ¿qué va a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Van a venir con tanques? Ahora, ¿qué va a hacer la Armada? ¿Va a poner una corbeta con cañones apuntando al Monumento a la Bandera? Entonces, ¿qué van a hacer los hombres de la Fuerza Armada? Los mismos que hacen los hombres de la Fuerza de Seguridad, patrullar. Y entonces, ¿por qué no hace patrullar a los que saben patrullar, no a los que no saben patrullar? Bueno, pero hay dos cuestiones que se desprenden, hay dos cuestiones de que se desprenden de lo que usted está mencionando, Rosy. La primera, usted dice que las fuerzas provinciales son más que capaces con mayores recursos de combatir al narcotráfico. Eso me imagino que lleva un tiempo, porque la formación de los efectivos no es de la noche a la mañana. ¿Cuál es la solución que usted, si estuviera a cargo, ¿no?, del Ministerio de Seguridad en este momento, propondría para las personas que viven en Rosario y que la verdad han estado 2 días prácticamente en su casa por el terror que ha impuesto el narcotráfico? Bueno, me parece que la articulación entre fuerzas federales y fuerzas provinciales
es un camino absolutamente correcto. Si se quiere escalar, haría una programación importante en todo lo que significa fortalecer tanto las fuerzas federales de seguridad como las fuerzas provinciales como las fuerzas provinciales de seguridad. Creo que también cuando usted tiene situaciones como las que hemos visto, lo que tiene que fortalecer es todo lo que significa la inteligencia criminal, saber anticiparse a situaciones como la que hemos visto, porque no son situaciones que surgen naturalmente. Usted tiene que tratar de ver de qué manera lleva adelante usted comandó usted comandó la AFI. Los espías argentinos están capacitados. Pero la AFI no tenía responsabilidades sobre las cuestiones del narcotráfico. ¿Y por qué no? La AFI no tenía responsabilidad. Porque por la ley misma no tiene responsabilidad. Pero para eso está la dirección. Pero si no están a disposición de la justicia federal. No. La AFI hace tiempo que dejó de ser auxiliar de la justicia, al menos la AFI que yo conduje, que esa fue una decisión. ¿Y qué grado de inteligencia hace si no investigan la narcocriminalidad? Fundamentalmente planificar y hacer observaciones de inteligencia estratégica nacional. Esto era lo que tiene que hacer la AFI. ¿Pero qué tipo de delito es si no es el narcotráfico? Darle al presidente la mayor cantidad de información para que tome la toma de decisiones, para tomar las decisiones que tenga que tomar con la mayor cantidad de elementos posible, no solamente de lo que sucede en la Argentina, sino de lo que sucede en el mundo. Está bien, pero el narcotráfico no es una materia a investigar por parte de un espía. Pero hay un Ministerio de Seguridad que tiene una dirección de inteligencia criminal. Cada una de las provincias tiene sus leyes de inteligencia. Entonces yo tengo que preocuparme. Uno de los objetivos de la AFI es claramente la cuestión del terrorismo internacional. Bueno, sobre eso sí hay toda una acción de la Agencia Federal de Inteligencia en ese sentido, pero no narcotráfico. Agustín, ¿está de acuerdo con la caracterización que hace el gobierno de la provincia de terrorismo o narcoterrorismo sobre esta situación? Yo creo que es una caracterización artificial, porque ¿qué presupone? Que junto con las organizaciones narcos hay organizaciones terroristas, porque eso uno lo podría aplicar en alguna época en Colombia, donde había organizaciones armadas y había organizaciones y había agrupaciones narcos. Entonces, a mí me parece que eso es una calificación artificial. Para mí sigue siendo un problema gravísimo de narcocriminalidad organizada, que es la cuestión de la narcocriminalidad, porque la verdad, ¿qué me quieren significar con esto? Que hay dos organizaciones, que hay una organización narco y una organización terrorista. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de explicaciones. Sí tiene dos caras el narcotráfico. Por un lado están los soldaditos o esa mano de obra que siembra el terror, de alguna manera, y después están los grandes financistas, las financieras, la colocación de dinero negro, ¿no?, en inversiones. Tiene esas dos caras el narcotráfico. ¿Están las instituciones como para investigar o está con el narcotráfico enquistadas en ellas? ¿En la justicia, en las fiscalías, en las policías? Bueno, nosotros en mi gestión como jefe de gabinete impulsé y se abrió una delegación de la UIF acá en Rosario. Ajá. La UIF no tenía delegación en Rosario, la Unidad de Información Financiera, que creo que sigue existiendo, fundamentalmente para perseguir el lavado de activos, y sabemos que parte de ese lavado de activos tiene que ver con el dinero sucio, el dinero que viene del delito narco, y es lo que hablábamos anteriormente sobre la cuestión de la dolarización. Claro. Sobre la penetración del narco en las instituciones, lo que sí se sabe, porque uno lo sabe fehacientemente y lo demás hay que ser muy responsable, es que durante todo este tiempo, no de ahora, durante todo este tiempo se ha visto una cantidad de policías, de miembros de la Fuerza de Seguridad Provincial que han sido destituidos, que algunos han sido exonerados, que otros están en prisión por delitos, algunos de conexión con el delito narco. Claro. Agustín, ¿qué pasa con el tema puertos? Porque evidentemente es la vía por la cual
se trafica efectivamente la droga. Y quiero hacer una pregunta, hay algo que yo desconocía, pero hoy creo que hay una nota publicada, pero esto es de la semana pasada, que hay un acuerdo firmado por la Administración General Nacional de Puertos, o General de Puertos creo que es, con el ejército estadounidense para que un cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense realice algún tipo de tareas sobre la Administración General de Puertos. ¿Cuál es este sentido y qué importancia se le da al tema puertos para el combate contra el narcotráfico? A mí me parece, no le encuentro sentido que la Administración General de Puertos, que es una sociedad del Estado, y que es la que tiene a su cargo la administración de la hidrovía, porque desde que se cayó el contrato con Hidrovía S.A., nosotros pusimos en cabeza de la Administración General de Puertos esa administración, y es la que concesiona y hace todas las tareas propias del mantenimiento de la vía navegable troncal, haya hecho un acuerdo con el ejército, con una compañía de ingenieros del ejército de Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿por qué no hizo el acuerdo con una compañía de ingenieros del ejército argentino? ¿Por qué no hizo un acuerdo con el área naval fluvial, que es la división de la Armada Argentina, que tiene operatividad sobre los ríos? La verdad es que es muy extraño, digamos, ¿no? Poco conveniente que se haya hecho un acuerdo con una potencia extranjera, con la división del ejército de una potencia extranjera, para que haga estudios, no sé en qué consiste el acuerdo, estudios o trabajos dentro de lo que significa la vía navegable troncal. Ya lo había hecho Paraguay, nosotros lo vimos el año pasado con preocupación, una decisión de esa característica. Ahora que la haga la Argentina me parece absolutamente negativo. La verdad es que para esas cosas el ejército argentino está fuertemente capacitado, tiene una compañía de ingenieros con muchas capacidades, y fundamentalmente el área naval, el área fluvial de la Armada Argentina también tiene muchísima capacidad y capacidades técnicas, ¿no? Rossi, gracias por este contacto con Equipo de Noticias, Bueno, que sigan muy bien, adiós. Muchas gracias, Bueno, ahí estaba, la posición de Agustín Rossi. Yo no sabía que la AFI no podía actuar en materia de inteligencia. Por inteligencia, por las mismas leyes. Es increíble. Es increíble. Pero eso es parte de las 3 leyes pilares de la recuperación de la democracia respecto a lo que pasaba con la inteligencia. Hubo una modificación. No es que no hay inteligencia. Hubo una modificación. Hay una modificación en la ley, una modificación del gobierno de Alberto Fernández. Lo que sí hay que agregar es que hubo una disolución de los organismos que hacían inteligencia dentro de las cárceles que el Ministerio de Seguridad también no es una gestión. Gracias por habernos acompañado. 9 de la noche mañana, Equipo de Noticias.